Buenos días, mi nombre es Diego Aldana y el de mi compañera es Samantha Garzón. El día de hoy vamos a exponer un documento de la Comisión Internacional de Medidas y Unidades de Radiación. Entonces vamos a empezar por dar una introducción. En radioterapia sería ideal poder irradiar en su totalidad el volumen a tratar de forma homogénea, ya que se evitaría irradiaciones a los órganos o tejidos que están alrededor del volumen a tratar. Pero no se puede, ya que siempre se va a estar tratando, siempre se va a estar irradiando zonas que no queremos desear. Entre la diferencia entre la dosis mínima y la dosis máxima del volumen blanco es de entre el 10 al 20%. Por ello, siempre van a haber como grandes diferencias al momento de realizar el estudio, el informe y la diferencia entre el día que ya se va a hacer el estudio. Entonces, por eso debemos que tener en cuenta la prescripción, el registro y la elaboración del informe del tratamiento para evitar estos inconvenientes. Entonces, para poder conseguir una radioterapia precisa, necesitamos poder, bueno, tenemos que tener en cuenta dos sistemas de coordenadas. El primero es el sistema del paciente, que es el que tiene que ver con tejidos, con el tumor o con el órgano que vayamos a tratar, a irradiar, y con los órganos o tejidos circundantes. Y el segundo es el sistema de coordenadas de la unidad. Ese también lo tenemos que tener muy en cuenta y para que pueda darse la dosis que tenemos en la planeación y la que necesitamos, tienen que estar los dos se tienen que tener muy en cuenta. Bueno, entonces, los puntos de referencia. Bueno, para poder hablar de puntos de referencia, primero es necesario aclarar que es muy importante que el día de la planeación se tenga en cuenta cómo se posiciona el paciente, ya que tiene que ser una posición cómoda para el paciente y tiene que ser recreable, porque esta posición la debe tener el paciente durante todas las sesiones que vayamos a realizar. Entonces, para poder que esto sea posible, tenemos que inmovilizar al paciente mediante diferentes sistemas. Entonces vamos a tener en cuenta puntos de referencia internos y puntos de referencia externos. Los puntos de referencia internos son referencias anatómicas como estructuras óseas y cavidades aéreas que vamos a usar para localizar el volumen del tumor macroscópico, que en siglas es GTB, y el volumen blanco clínico, que en siglas es CTB. Entonces, bueno, a menudo vamos a ampliar distintos puntos de referencias, porque también depende del caso, pero también se pueden emplear distintos ASES. Entonces, para que sea perfecto la localización, vamos a ampliar distintos puntos de referencia. Y bueno, en caso de que haya más de un GTB o más de un CTB, también se tiene que tener muy en cuenta. Los puntos de referencia externos son los que se pueden palpar o se pueden visualizar fácilmente. En este caso se utiliza, por ejemplo, máscaras faciales o colchones al vacío. Esto permite que el paciente tenga movimientos requeables, reproducibles, al momento de hacer el estudio, ya que vamos a estar en una misma posición durante varios tiempos. Ya tenemos los puntos de coordenadas. Ah, es- El sistema de coordenadas, la planificación y la realización del tratamiento se emplea en tres tipos de sistemas, el cual en la imagen que estamos observando, la primera, CP, es el punto de referencia interno y el sistema de coordenadas del paciente. Entonces ahí ya, las coordenadas del paciente está basado en los puntos de referencia internos y externos, los que ya hablamos anteriormente. En CI ya es el punto de referencia y sistema de coordenadas de la unidad de imagen, ya es del equipo. Y el CR es el del tratamiento, ya es el sistema que define
respecto a los distintos elementos, unidades, el brazo, la colimación, el haz y las rayas y el haz de radiación, los que ya vamos a realizar. Entonces, seguimos con volúmenes. Entonces, volúmenes. La determinación de los volúmenes de tratamiento de un paciente con enfermedad maligna consiste en una especificación secuencial de tejidos, órganos y volúmenes. Estos volúmenes son, entonces acá en la imagen podemos ver que el gris claro es el volumen blanco clínico, el gris es el volumen blanco interno, el gris oscuro es el volumen blanco de planificación. Acá en la línea que es como flechitas, es el órgano en riesgo, que en este caso es el corazón. En la línea punteada nos muestra el volumen de planificación de órgano en riesgo. La línea recta es posición de promedio de contorno y tejido. La línea punteada es posición externa de los tejidos normales. Bueno, en esta gráfica podemos ver este es el volumen tumor macroscópico. En este podemos ver la enfermedad subclínica. Acá el negro nos muestra la margen interna. Acá este gris como más claro es la margen de configuración. Bueno, entonces vamos a hablar del volumen tumoral macroscópico. El GTB es un tumor primario que probablemente puede ser una linfoadenopatía metastásica. Bueno, casi siempre el GTB es un sector donde existe un crecimiento de células malignas mayor. Entonces, este sector debe ser tratado de forma correcta para que se pueda cumplir con el objetivo de la radioterapia radical. El GTV a veces se puede ver de diferente tamaño o forma. Esto varía mucho ya dependiendo de la técnica del examen empleada a la hora de evaluar. La forma y tamaño y posición del GTB se puede determinar mediante dos formas. La primera es un examen clínico y la segunda es mediante exámenes imagenológicos. Entonces, el examen clínico nos habla de inspecciones, palpaciones y endoscopias. Y pues el imagenológico ya serían imágenes con RX, TACs, resonancias o ultrasonidos. El GTV puede estar confinado solo, aparte de otro órgano, como puede estar el cáncer de mama tipo 1, o puede implicar o puede implicar un órgano completo, por ejemplo, la metástasis cerebral múltiple, el cual ya se extiende a otros órganos cercanos a él. Cuando se va a realizar un examen, cuando se va a realizar un informe donde estamos hablando de GTB, tenemos que dar las especificaciones en términos anatómicos o topográficos estándar. Esto quiere decir que tenemos que hablar en milímetros y pues dar lo más detallado que podamos. Bueno, entonces bueno, vamos a hablar de las imágenes. Esta está acá. Es un examen clínico de un paciente con carcinoma en el suelo de la boca. El examen nos muestra un tumor parcialmente ulcerado de 45 milímetros, 35 milímetros y 44 milímetros. El tumor se extiende a la lengua, tiene infiltraciones hacia los músculos, pero no alcanza la línea media. No hay adenopatías regionales y la biopsia nos muestra un carcinoma infiltrante de células escamosas. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico clínico nos muestra un carcinoma oral. Voy a explicar las imágenes que están al lado derecho de la pantalla. Entonces, la primera que está señalando mi compañera es un cáncer de mama, túbulo ductal. La primera es una mamografía. Al lado derecho superior es una radiografía de rayos X con piezas quirúrgicas. En la de abajo se puede observar una imagen macroscópica con las piezas quirúrgicas y al lado derecho inferior se ve una imagen microscópica de la pieza quirúrgica. Bueno, entonces el volumen blanco
Es un tejido que contiene GTB demostrable o una parte de esta enfermedad maligna. Bueno, esta debe ser igualmente tratado para eliminar el volumen. Eh, Debemos igualmente tratarlo con la irradiación necesaria. El volumen clínico es un sector que incluye un área que se encuentra en sospecha de enfermedad, pero aún no ha sido confirmada. Entonces, en esta imagen podemos ver, en esta, vemos bueno, primero vemos dos patrones de crecimiento diferentes. En esta vemos un crecimiento diferenciado, ya que podemos ver, las dos son cáncer de pulmón. Acá podemos ver bien definido el tumor y en esta podemos ver que es un crecimiento anormal. No se ve la diferenciación del tumor al parénquima normal del pulmón. Acá cuando se realiza un examen de microscópico de cáncer, a menudo se encuentran extensiones subclínicas en entorno al GTB. Acá podemos ver una gráfica que muestra la proporción residual de casos con foco. En el A podemos, sin foco, tu tumores fuera focos tumorales fuera del tumor de referencia, un 41% de casos. En el B son focos tumorales en los 2 centímetros del tumor de referencia, del 17% de casos. El C son focos tumorales eh, no invasivos a 2 centímetros de distancia del tumor referencia, el 28% de casos. Y en el D podemos observar que es un foco tumoral invasivo a más de 2 centímetros de distancia del tumor de referencia, un 14% de casos. Bueno, prescripción del tratamiento de extensiones subclínicas adyacentes a un GTB. La experiencia clínica indica que fuera de los límites del GTB existen generalmente extensiones subclínicas de células malignas individuales. Son pequeñas agrupaciones celulares o extensiones microscópicas que no pueden ser demostradas por procedimientos de estadificación. Entonces, junto con estos volúmenes de extensión subclínica local, pueden ser definidos como volumen blanco si se prescribe para todos estos volúmenes la misma dosis. Prescripción de tratamiento de extensiones subclínicas distantes del GTB. Pueden considerarse también parte terapia, volúmenes adicionales con presunta dispersión subclínica. Por ejemplo, están los nodos linfáticos regionales. Esto define también como el volumen blanco clínico. La identificación de la prescripción de los GTB y de los CTB es, por tanto, parte de la prescripción del tratamiento. Eh, También debe resaltarse que la prescripción de los GTB y del CTB se basa en general en principios oncológicos. Márgenes por variaciones geométricas e incertidumbres. Una vez que han sido definidos los GTB y se han adoptado radioterapia externa como modalidad de tratamiento, se debe seleccionar una disposición adecuada de haces para lograr una distribución de dosis aceptable. Entonces, ya que se ha definido el GTB y se ha seleccionado la radioterapia externa como método, como modalidad de tratamiento, tenemos que escoger una disposición de haces para obtener la distribución de radiación que requerimos. También los errores pueden ocurrir también dentro de los procedimientos de la imagen y la planificación. Y entre la planificación y la primera sesión del tratamiento. La distribución de dosis representa situaciones estáticas y no reflejan incertidumbre en el posicionamiento. Sabemos que siempre se pueden tener errores en cuanto al posicionamiento. Entonces, si no se tiene en cuenta este hecho y no se puede correr
o sea, se puede mal ubicar los tejidos o los órganos que íbamos a irradiar y esto nos puede generar una subdosificación o una sobredosificación. Por otra parte, el uso de márgenes demasiado grandes dará lugar a una morbilidad innecesaria. Sí, se me olvidó decir que para que no se corran estas estructuras, se deben poner márgenes. Bueno, este es un ejemplo clínico de cambio del tamaño del GTB durante el tratamiento. Es un paciente con carcinoma de esófago. El vario ingerido muestra que el tumor, el cual era voluminoso antes del tratamiento, que es la imagen de la izquierda, ha disminuido durante el curso del mismo y finalmente ha desaparecido microscópicamente, que es la imagen de la derecha. Bueno, margen interno, IM, y volumen blanco, ITB. El margen interno, por lo común, es asimétrico en el tono del CTB. Tiene como finalidad la de compensar todos los movimientos y variaciones del tamaño, posición y forma de los órganos y tejidos contenidos en el CTB o adyacentes al mismo. Estos movimientos podrían ser resultados, por ejemplo, de la respiración, la diferente llenado de la vejiga o el recto, de la deglución o del latido cardíaco. Estas variaciones internas son entonces básicamente fisiológicas y tienen por resultado cambios de localización, tamaño, forma del CTB. Estos no pueden ser controlados fácilmente. No dependen de incertidumbres extrañas del aglomerado de la geometría, de las, pero puede depender del posicionamiento diario del paciente. El término volumen blanco interno, que en siglas es ITB, ha sido propuesto como representación del volumen que abarca el CTB y su margen interno. Margen de configuración SM. Para dar cuenta de forma específica de las incertidumbres, los haces terapéuticos se deben alinear durante la planificación y a lo largo de las sesiones de tratamiento. Es necesario un margen de configuración para cada haz. El margen de configuración es referenciado en el sistema de coordenadas externos. Las incertidumbres que habrán de compensarse pueden variar en las distintas direcciones anatómicas y por tanto el tamaño de las imágenes dependerán de la geometría de irradiación seleccionada. Las incertidumbres dependen de los diferentes tipos de factores, tales como variación en el posicionamiento de las incertidumbres mecánicas del equipo, incertidumbres dosimétricas, errores de transferencia del TC y el simulador a la unidad de tratamiento y factores humanos. Estos pueden variar de centro a otro y en un mismo centro, de una máquina a otra. El uso de inmovilizadores del paciente, la aplicación de programas de garantía de calidad y factores humanos, tales como la habilidad y la experiencia de los técnicos. Es algo muy importante que se hay que tener en cuenta. Eh, el uso de sistemas de verificación y registro en tiempo real o no. Puede ser también importante modificar significativamente el tamaño de los márgenes de configuración necesarios. Cabe resaltar que que en algunos casos el margen interno toma valores muy pequeños. También, por ejemplo, tumores cerebrales. Y en otros casos, el margen de configuración puede ser muy pequeño, como corrección de tiempo real de los distintos errores y variaciones de la configuración. El concepto de volumen blanco de planificación, PTB. El volumen blanco de planificación es un concepto geométrico utilizado en la planificación de un tratamiento
y se define para seleccionar los tamaños y configuraciones apropiadas de los haces, de modo que se asegure que la dosis prescripta es realmente la administrada al CTB. La delimitación del PTB es un compromiso, el cual implica un juicio y por tanto responsabilidad del oncólogo radioterapéutica y del radiofísico. Los bordes del PTB deben ser claramente identificados en gráficos empleados para la planificación, con el propósito de especificar la dosis en informes y evaluaciones del índice de conformidad. La superficie que define el PTB debe ser cerrada, aun cuando esto no sea necesario para la selección de los parámetros de las. En la imagen que podemos observar, es una ilustración de punto de vista de las BEV para dos campos isométricos. Se indican el CTB y el PTB, cuál es. El CTB es el gris oscuro, como se ve ahí, y el gris y el PTB es el gris claro, respectivamente en tres secciones. Se muestra la proyección del CTB y del PTB en dos planos perpendiculares a los ejes de los haces. Los pequeños círculos rellenos, los pequeños círculos que se observan sirven para ilustrar las geometrías de proyección. Índice de conformidad. Cuando el PTB está incluido completamente en el volumen tratado, puede definirse en un índice de conformidad, que en siglas es CI, como el cociente entre el volumen tratado y el volumen del PTB. El SEI puede usarse como parte del proceso y optimización. Es necesario enfatizar que, que al definir el SEI está implicado que el volumen tratado en global completamente al PTB. Volumen irradiado. El volumen irradiado es aquel volumen de tejido que recibe una dosis considerada significativa en relación con la tolerancia de tejido normal. Si se incluye el volumen irradiado en un informe, la dosis significativa debe expresarse en valores absolutos, en este caso es en Grays, o en valor relativo respecto a la dosis específica para el PTB. El volumen irradiado depende de la técnica de tratamiento usada. Nótese que en el tamaño del volumen irradiado respecto al volumen del trato puede aumentar cuando el número de haces aumenta. Compromiso. Es responsabilidad del equipo de oncología radio, radioterápica establecer cuál es el tratamiento óptimo. Bueno, en esta imagen es una comparación de 6 volúmenes tratados, diferentes resultados de la irradiación de un mismo volumen blanco de planificación en el tratamiento de un adenocarcinoma de próstata. Usado 2, 3, 4 campos fijos y arcoterapia, con campos abiertos y 3 y 4 campos con colimador multilámina. Los ejemplos de distribución de dosis se muestran en secciones transversales y coronales respectivamente. El CTB se muestra en gris oscuro y el PTB en gris claro. El recto se indica en gris medio y las estructuras óseas en gris claro. Se han normalizado al 100% la dosis en el punto de referencia, el ICRU. Bueno, vamos a hablar de los órganos en riesgo, entonces la definición de órganos de riesgo. Los órganos en riesgo, estructuras normales cuya sensibilidad a la radiación puede influir en la planificación del tratamiento o en la dosis prescrita. Véase también son tejidos normales como la médula espinal, eh, cuya sensibilidad a la radiación puede influir significativamente en la planificación del tratamiento
o en la dosis prescripta. Bueno, estos órganos se encuentran, se pueden llamar órganos en serie o paralelos. Bueno, entonces, en la imagen es un ejemplo esquemático de organización tisular en el modelo de serie paralelo. El A es una cadena de subunidades en serie, ejemplo médula ósea, y una cadena de subunidades en paralelo. Y el B es una cadena de subunidades en paralelo, como los pulmones. El C es una cadena de subunidades paralelo, como el corazón, y el D una cadena de subunidades en paralelo y en serio, como por ejemplo una nefrón. Volumen de planificación de órganos de riesgo. Como en el caso de volumen blanco de planificación, debe considerarse cualquier movimiento de los órganos en riesgo durante el tratamiento, así como las incertidumbres en el posicionamiento durante el programa de tratamiento completo. Debe añadirse un margen al OR para compensar esas variaciones e incertidumbres, empleando los mismos principios que se aplican para el PTB. En particular, pueden identificarse los órganos internos y de posicionamiento. Esto lleva a que la analogía con el caso del PTB, al concepto de volumen de planificación para órganos de riesgo. Para elaborar informes se recomiendan que, al igual que el PTB y el PRB, sean descritos incluyendo el tamaño de los márgenes del órgano de riesgo en diferentes direcciones. Nótese que el PTB y el PRB pueden solaparse. Recomendaciones para el archivo y la elaboración de informes sobre volúmenes. Cuando se elabore el informe de un tratamiento con radiaciones, deben ofrecerse en primer lugar algunas informaciones oncológicas importantes. Por ejemplo, la descripción. Bueno, se deben dar información como volumen tumor macroscópico, que es el GTB, volumen blanco clínico, que es el CTB, volumen blanco de planificación, que es el PTB, volumen tratado y volumen irradiado, y también el volumen de planificación para órganos de riesgo. La descripción de volumen blanco de planificación es un punto clave en la descripción del tratamiento. El diseño de volumen blanco de planificación es siempre un compromiso que precisa del juicio, de la experiencia y por tanto a la responsabilidad del equipo de oncología radioterápica. Bueno, en este informe se recomiendan una serie de colores que en este caso para el GTB vamos a utilizar el rojo oscuro, para el CTB vamos a utilizar el rojo claro, para el ITB azul oscuro, para el PTB azul claro, para el OR verde oscuro, para el PRB verde claro y para tatuajes negro. Probabilidad de beneficios y riesgos de complicaciones. Generalmente se irradia un margen de seguridad en torno al GTB para tratar enfermedad subclínica. También por esta razón se irradian los ganglios linfáticos regionales. Esto produce al concepto de CTB. Se añade una margen de seguridad adicional para tener en cuenta los movimientos y las variaciones de forma y tamaño del CTB, así como las variaciones e incertidumbres en el posicionamiento de los haces y del paciente. Esto lleva al concepto del PTB. El concepto de margen de seguridad también puede aplicarse al OR, ya que debido a los movimientos de los órganos en el cuerpo y a las incertidumbres en la colocación de los haces en relación al paciente, existe un riesgo de que el OR reciba una dosis excesiva. Idealmente, preferiríamos irradiar solo los tejidos que contienen células malignas, pero esto es, el GTB y los tejidos normales afectan por la enfermedad subclínica. En la práctica se aceptan riesgos de radiación de tejido no invadido si la probabilidad de que estén afectados sea alto.
Entonces, es decir, es aceptable poder irradiar alguna zona que no esté confirmada, sí es muy probable que esta zona también tenga células malignas. La dosis absorbida. Desde la prescripción terapéutica hasta el archivo y la elaboración del informe. La prescripción del tratamiento es responsabilidad del equipo de oncología radioterápica que se encarga del paciente y no es propósito de este informe hacer recomendaciones sobre la prescripción del tratamiento en sí misma. Sin embargo, es obvio que la adopción de los mismos conceptos y definiciones para la prescripción, el archivo y la elaboración de informes facilitará el procedimiento y la reducción de riesgo de confusión. Esto ya lo habíamos hablado al inicio, que se ve que llevar un margen, unos estudios específicos para mirar la cantidad de radiación que se le va a aplicar al paciente antes y durante el estudio para evitar irradiaciones mayores al cuerpo humano. Las siguientes recomendaciones para la elaboración de informes pretenden establecer un conjunto mínimo de puntos sobre los que informar, respecto de los cuales deberían existir un acuerdo general y emplearse en todos los casos. Esto permitiría alcanzar el objetivo general de este informe, aunque naturalmente debe añadirse cualquier información adicional que se considere importante. Esta información adicional puede estar relacionada con una descripción más detallada y exacta de la distribución de dosis, por ejemplo, la dosis media, y la desviación estándar histográfica de dosis y volumen, y ya. El punto de referencia y CRU. Como principio general, este sistema de recomendaciones para informar sobre la dosis se basa en la selección de puntos dentro del PTB, que se conoce como puntos de referencia ICRU. El punto de referencia ICRU se elegirá de acuerdo con los siguientes criterios generales. 1. La dosis en el punto debe ser clínicamente relevante. 2. El punto tiene que ser fácil de definir de manera clara e inequívoca. 3. El punto debe seleccionarse de modo de que la dosis pueda determinarse con exactitud. 4. El punto debe encontrarse en una región en la que no exista gradientes de dosis pronunciadas. Estas recomendaciones se cumplirán si el punto de referencia ICRU se coloca según los criterios siguientes. Siempre el centro o la zona central del PTB y cuando sea posible en la intersección de los ejes de los haces y la dosis en el punto de referencia ICRU en la dosis de referencia ICRU y se incluirá siempre en el informe. La variación de dosis en el CTB. El control tumoral depende de la dosis en el CTB y de su valoración. No obstante, la variación de dosis en el CTB puede estimarse solamente a partir de las variaciones de dosis del PTB. Siempre existe heterogeneidad de la dosis en el PTB. En algunos casos pueden ser hasta deseable una variación de la dosis. De acuerdo con la recomendación ya publicada del ICRU del reporte 50 en 1993. Como exigencia básica, se informa sobre las siguientes dosis. La dosis en el punto de referencia ICRU, la dosis máxima en el PTB y la dosis mínima en el PTB. El PTB y el PRB son volúmenes fijos relacionados con estructuras anatómicas fijas, lo que permite un cálculo preciso y la dosis en el centro de las dosis máximas y mínimas de la presentación y la histograma dosis-volumen. Estos histogramas deben incluirse en el informe para el PTB y el PRB cuando estén disponibles. Puesto que el CTB puede moverse en el espacio y pueden cambiar su forma y tamaño, no pueden determinarse con gran precisión la dosis en el centro. Las dosis máxima y mínima y las histogramas dosis-volumen, por lo que se refiere a la dosis en el centro del CTB.
Su valor es próximo al de dosis en el centro del PTB, por lo que esta última puede incluirse en el informe como una estimación razonable de la primera. Los tres niveles de evaluación de dosis para la elaboración de informes. El nivel de compleción y exactitud del informe sobre irradiación terapéutica depende de gran medida de la situación en el departamento y del propósito de tratamiento. Para distintas situaciones clínicas pueden identificarse diferentes niveles de ambición de la evaluación de la dosis. Por la razón que se darán más adelante, se van a seleccionar tres niveles, pero se reconocen que pueden definirse también como niveles intermedios. El primer nivel, los requisitos deben aplicarse en todos los centros para los pacientes. Esto constituye el estándar mínimo por debajo del cual no puede realizarse una radioterapia segura y precisa. A este nivel se supone que las dosis en el punto de referencia ICRU puede determinarse con exactitud, al igual que la dosis máxima y mínima en PTB, empleando al menos tablas de dosis de profundidad para el eje central y cartas de isodosis estándar. Este nivel básico de exigencia requiere el concurso de necesita el conjunto de expertos, médicos y físicos y tecnólogos radiológicos, así como el equipamiento apropiado. El nivel 2, los estándares de planificación de dosis en este nivel permiten el intercambio entre diferentes centros de una información más completa y relevante. En este nivel se supone que el GTB, el CTB, el OR, el PTB y el PRB pueden definirse empleando herramientas fiables para la adquisición de datos del paciente. Técnicas de imagen modernas en condiciones fiables, por ejemplo, OTC o resonancia magnética. También se supone que estas están disponibles distribuciones completas de dosis en planos o volúmenes con correcciones de heterogeneidad siempre que sea conveniente. Deben existir un programa integral de garantías de calidad para el proceso completo. El nivel 3 incluye el desarrollo de nuevas técnicas para las cuales se ha establecido criterios en la elaboración de informes. Por ejemplo, está el BNST, modulación de intensidad. Algunos procedimientos que ahora se encuentran en el nivel 3 pueden pasar al nivel 2 con el desarrollo de las técnicas, equipos y estándares. En cualquier nivel debe informarse de la dosis en el punto de referencia ICRU y de las mejores estimaciones del máximo y el mínimo de dosis del PTB. Órganos de riesgo. Para poder calcular la probabilidad de efectos tardíos en los tejidos sanos, debemos considerar no solo la dosis y el fraccionamiento, sino también los volúmenes irradiados en los órganos de riesgo. Eh, Para cada órgano de riesgo, cuando una parte del órgano o el órgano completo se irradia por encima del nivel de tolerancia aceptado, de informarse sobre la dosis máxima, tal como se define en el informe ICRU 50. Bueno, un ejemplo es dosis máxima en médula espinal, que es 42 Gray, 10 centímetros. En la dosis del riñón izquierdo son 21 Grays y riñón completo. El volumen que recibe más de la dosis de tolerancia debe ser evaluado mediante histogramas dosis-volumen. Elaboración de informe sobre dosis en serie de pacientes. La primera parte de este informe, como la de los informes ICRU 29 y 50, tratan de la elaboración de informes sobre dosis para un paciente individual. Nos encontramos con una situación distinta cuando se informa de los resultados del tratamiento para una serie de pacientes. Para este propósito se recomiendan las siguientes reglas. Informe sobre la prescripción del tratamiento
protocolo. La descripción de los volúmenes debe ser consistente con las definiciones empleadas. En este informe, las dosis prescritas sobre el PTB y su fraccionamiento también tiene que describirse como se indica en el informe. Un ejemplo es la tabla que tenemos aquí en pantalla, la cual es un ejemplo de definición del GTB y el CTB y el PTB para un estudio escalado de dosis de cáncer de próstata. El A, definición por grupos de volumen, tumor macroscópico. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1, GTB, próstata. Grupo 2, GTB, próstata. Grupo 3, GTB, próstata más vesículas seminales bilaterales. La B, definición por grupos de volumen blancos clínico. Grupo 1, CTB igual. CTB, próstata. El grupo 2, CTB, 1, próstata más vesícula seminal bilaterales. En el grupo 3 encontramos el CTB, CTB, próstata, el CTB, próstata más vesícula bilaterales. En el C, definición por grupos de volumen blanco de planificación. El grupo 1, PTB, igual a CTB con margen del 0,5 a 10 centímetros. El grupo 2, lo encontramos el PTB, igual a CTB con una margen de 0,5 a 10 centímetros. PTB igual a CTB con la margen a 0,5 a 10 centímetros. Y el grupo 3, PTB igual a CTB con margen del 0,5 a 10 centímetros. Este ejemplo de prescripción de dosis del PTB y al PTB como se define en el A. El esquema de escalado de dosis de administración en fracciones de 2 Gray, todos los campos de tratamiento, diariamente 5 fracciones por semana. Se van a realizar en estos estudios de próstata. Bueno, descripción del tratamiento realmente administrado en una serie de pacientes. En la práctica clínica no siempre es posible administrar la dosis y la distribución de dosis prescripta en el PTB para cada paciente. Cuando se recopilan datos para un considerable intervalo de tiempo, como sucede en los análisis retrospectivos, puede encontrarse una gran variación en la dosis y el fraccionamiento, tal y como se ejemplifica en la también pueden haberse producido cambios en la política respecto a factores como la prescripción. Ejemplo, el uso de dosis de referencia y CRU en lugar de dosis mínima y la normalización de dosis. Estos cambios pueden tener una influencia significativa sobre la dosis administrada a los pacientes, aunque un cambio semejante puede no ser adaptativo de forma sencilla. Hasta un ensayo controlado puede ocurrir algunos cambios. No obstante, es importante que para una serie de pacientes los principios para informar sobre los volúmenes y dosis asignan las recomendaciones generales para cada paciente en particular. El deterioro de las condiciones del paciente, la avería de equipos o una nueva evaluación del paciente que produce una prescripción diferente. Ejemplo, cambio de intención radical o paliativa. Son motivos para la desviación respecto del nivel de dosis prescripta. Así, la variación final de la dosis en una serie de pacientes puede ser considerable y no se presta a ser informada de acuerdo con los principios recomendados anteriormente. Entonces, acá tenemos una gráfica donde bueno, es un diagrama donde se muestra la dosis administrada a 125 pacientes, incluidos en ensayo de cáncer de pulmón de células pequeñas.
La dosis prescripta en el punto de referencia ICRU es 60 Gray. Los pacientes son muestreados en orden descendente de dosis en el punto ICRU y para igual dosis en orden descendente de dosis mínima. Las líneas punteadas indican la desviación permisible respecto a la dosis prescripta, que es el 5%. 102 pacientes satisfacen el criterio, mientras que 23 pacientes reciben dosis más altas o dosis más bajas. De acuerdo en el punto de referencia del ICRU. Y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su atención prestada.